Bienvenidos a Camino a los Pinos, en una edición más de este programa que ha venido evolucionando y llevándolo usted de la mano a conocer los principales actores y factores que intervienen en el proceso de decisión de la próxima elección presidencial y del destino futuro de México para el periodo 2012-2018. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Mariano Palacios Alcocer, académico, funcionario público, dirigente en su momento del Partido Revolucionario Institucional. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mariano, de acompañarnos en Camino a los Pinos. Muchas gracias, es un placer estar contigo, Lorenzo, muy amable. Muchos mexicanos conocen la trayectoria, los antecedentes de tu quehacer público y profesional, pero para quienes nos sintonizan por primera vez y te conocen, les vamos a presentar una breve semblanza de su antecedente al doctor Mariano Palacios Alcocer. Hoy recibimos en Camino a los Pinos al político queretano Mariano Palacios Alcocer, expresidente del Partido Revolucionario Institucional. Mariano Palacios Alcocer es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México. Palacios inició su carrera política a los 21 años al ser electo diputado en el Congreso del Estado de Querétaro. Fue presidente municipal y rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mariano Palacios sería posteriormente electo senador de la República, gobernador de su estado y más tarde embajador de México en Portugal. En 1997, Palacios Alcocer fue designado presidente nacional del PRI, donde sustituyó a Humberto Roque Villanueva, luego de que el tricolor perdiera por primera vez en su historia la mayoría legislativa. Al final del gobierno de Ernesto Zedillo, Palacios fue designado secretario del Trabajo. Años más tarde, en 2005, sería designado presidente del PRI por segunda ocasión, sustituyendo a Roberto Madrazo Pintado. En febrero de 2007, Mariano Palacios entregó la presidencia del PRI a Beatriz Paredes Rangel. Conversamos hoy con Mariano Palacios Alcocer en Camino a los Pinos. Mariano, tú eres un conocedor y eres un actor que ha venido participando en la transformación del sistema político mexicano. En tu momento dirigiste una campaña electoral quizá en el periodo donde ha habido la elección presidencial más controvertida de los últimos tiempos, que es la elección de 2006, en donde Felipe Calderón ganó con un pequeño margen ante Andrés Manuel López Obrador y obviamente por primera vez en la historia política de México el Partido Revolucionario Institucional queda en tercer lugar con Roberto Madrazo. Esa experiencia hoy a la distancia, ¿cómo la dimensiones y cuál es tu razonamiento respecto a ese planteamiento inicial que tuvo el PRI como tercera fuerza política de México? Bueno, yo creo que en la vida democrática los contendientes parten de un supuesto. La competencia implica el riesgo de la derrota y la posibilidad de la victoria. Lo importante es atenerse a las reglas de la competencia, de tal manera que el resultado electoral de permitir alternancia o permanencia es de alguna manera irrelevante en la medida en que se respeten las reglas de la competencia. Y lo que estaba en duda en el ejercicio del 2006 por algunos de los actores políticos es si efectivamente se habían respetado las reglas de la competencia o había existido fraude electoral. El Partido Revolucionario Institucional hizo un ejercicio de reflexión muy serio, comprometido con la historia y el porvenir de México, y advierte que de su responsabilidad o irresponsabilidad en el proceso hubiera dependido la anarquía o el orden. De tal manera que nosotros advertimos que era nuestra obligación apostar por la vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho. ¿Qué antecedente había? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, había emitido una declaración que contenía en sus considerandos un reconocimiento a la indebida participación del gobierno del presidente Fox, pero en los resultandos consideró que no había posibilidad de medir la determinancia de esa intervención del gobierno en el resultado electoral. Por lo tanto, consideró válida la elección. Y nosotros no podíamos ya jugar al cuestionamiento del resultado de la máxima autoridad electoral, sino apostar a la vida institucional del país. A pesar de que fue una elección bastante cerrada y de que había insurrección en la vía pública, muy cerca de aquí, en la calle Reforma, nosotros advertimos que era indispensable acudir el 1 de diciembre a integrar Congreso, facilitar que el nuevo titular del Ejecutivo otorgara la protesta constitucional y evitar una crisis de gobernabilidad o una crisis de constitucionalidad que no hubiera tenido precedente en la historia de México. Ese es el punto.
no tiene precedente en México un acto, no quiero utilizar un argumento, un adjetivo que pueda tener características jurídicas, sino más bien descriptivo, de rebeldía de uno de los participantes en esta elección del 2006, en este caso Andrés Manuel López Obrador, al desconocer el resultado electoral, al reclamar la sospecha que él tiene de que hubo fraude y que esto llevara a la no posibilidad de la toma de posesión del presidente y a la no posibilidad de que tuviéramos este cambio de mando regular que ha venido distinguiendo bien o mal la estabilidad política de México, ¿no? Sí, yo creo que en los días posteriores a la calificación electoral y una vez que ya se había integrado Congreso a partir del 1 de septiembre, lo que campeaba en el ambiente político es si estaban dadas las condiciones para realizar la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo ante el Pleno del Congreso de la Unión. Y todavía los días previos al 1 de diciembre, las bancadas de ciertos partidos políticos aliados en torno a determinado candidato lograron establecer barricadas en el acceso a San Lázaro, y el propio presidente electo y el presidente saliente tuvieron que entrar tras bambalinas por la puerta de banderas. Yo creo que aquí hay una falta de responsabilidad y de visión de Estado. Yo veo que cuando el presidente de los Estados Unidos presenta su informe al Congreso, las dos partes de la estructura política estadounidense enfrentadas, quizá en disenso, respetan la investidura presidencial de su poder ejecutivo. Yo, como ciudadano, Mariano, me siento profundamente agraviado, ofendido e indignado del espectáculo primitivo, barbárico, que le dimos al mundo el 1 de diciembre del 2006. Yo creo que hubiera sido peor si el PRI no hubiera tenido la actitud de responsabilidad histórica que mostró. Sin el PRI no hubiera habido quórum, si el PRI incluso se hubiera manejado en el área de la penumbra, de la neutralidad, aquello hubiera sido un zafarrancho. Yo creo que hubo una gran polarización política y una elección muy competida, pero hubo también una indebida intervención del gobierno saliente, que es lo que me parece que deberíamos alertar para el proceso electoral que se avecina. Es decir, al margen de la crisis que se pudo haber producido o la que se generó en la dimensión que la vivimos, lo importante es que extraigamos de aquel suceso la experiencia necesaria para hacerle frente al proceso que estamos viviendo. Y me remito concretamente a los casos de las elecciones más recientes del estado de Michoacán, donde el Poder Judicial, por una parte, en la Sala Regional de Toluca, resuelve que debe anularse la elección de Morelia por hechos absolutamente ajenos a la participación de los actores, como fue, entre otros, la transmisión de una pelea de box, donde uno de los actores porta el emblema de un partido político. Esto anula la elección. Y en el caso de la elección de gobernador, se planteó la intervención indebida de dinero o de acusaciones derivadas de la intervención del narcotráfico. Y hoy hay ya una denuncia contra la hermana del presidente de la República, contendiente por el PAN, por grabaciones donde se da muestra de la intervención de programas oficiales en la contienda electoral. ¿De qué nos debe servir la experiencia del 2006? De que los actores actúen con mayor responsabilidad, de que se respete el Estado de Derecho, de que se evite la parcialidad de los poderes constituidos para integrar los poderes creados y de esta manera dar una muestra de madurez democrática a todos. Ahora, por ejemplo, las sociedades evolucionan en función de las experiencias colectivas que van viviendo. La experiencia colectiva del proceso electoral 2006 le da a la sociedad mexicana, al votante, una experiencia de dónde está el límite de riesgo que ya no se debe repetir, ¿no? Y por lo tanto, más que buscar el enfrentamiento, el ciudadano está buscando las propuestas y, por supuesto, las áreas de coincidencia que tienen los candidatos y sus partidos. Pero yo creo que una de las lecciones que quizá no queremos aprender es que esta estructura de familia tan poderosamente fuerte que tiene la idiosincrasia mexicana no debe de llevarse al escenario político. En su momento, en el sexenio del presidente Salinas, hubo un antecedente con su familiar, su hermano, que tuvo un desenlace muy triste y muy desagradable, y parece que el sistema político mexicano no aprende que los parientes no deben de estar siendo jugadores políticos en el mismo periodo y momento de aquel otro pariente que tenga un cargo importante, ¿no? Yo creo que lo que comentas, y el caso de Michoacán es eso, ¿no? Es básico. A mí me parece que el elemento fundamental que hace la distinción entre la república y la monarquía es que en la monarquía la proximidad con el entroncamiento del linaje es la fuerza que transmite el poder. En tanto que en la república debe ser cualquier ciudadano investido del mandato popular
independiente e incluso lo más alejado de los hombres en el poder. Yo diría que ha habido algunos casos de excepción. Por ejemplo, la familia Cárdenas en Michoacán, Dámaso, Don Lázaro, Cuauhtémoc o Lázaro en distintos momentos. O el caso de Ávila Camacho en el estado de Puebla. Pero a mí lo que me parece es que en ninguno de los casos era el presidente en turno el que favorecía que sus familiares llegaran al poder. Y en este momento, y si no lo favorecía, se sospecha que lo hace. Es que despierta sospechas de oficio. Exacto. Es decir, la política tiene una arista donde tienes que pensar mal para acertar. De tal manera que en este sentido, el simple dejar que las cosas transcurran no es lo mismo si eres hombre público que si estás ubicado en el terreno de la sociedad civil. Permíteme, Mariano, yo creo que es momento de hacer un corte. Vamos a hacer un corte breve. Les recordamos a ustedes nuestros mecanismos de contacto con la sociedad a través de los sistemas de Twitter, Facebook y nuestro buzón de voz. Regresamos en Camino a los Pinos.